Lo que pasa es que yo estaba dando la prueba y como yo me conecté antes de lo que, antes de, o sea, después de las 5 de la tarde, yo me conecté como a las 5:15 y no alcancé y se me cerró la plataforma. No hay ninguna otra forma de poder dar otra vez la prueba o algo así. Eso que tú Mm, decías del 1.16 o del 0.16 es como que la parte matemática ya. Y 100 por 1.16 es el resultado total. ¿Qué Y pasa? el 100 ¿Qué por pasa? 0.16 es solo el interés, digámoslo así, el valor del interés. ya a ver, ya, tranquilo chicos, cierren los micrófonos, porfa, porque ahí están unos abiertos. Ya, entonces tengo, miren, lo siguiente. Este proceso se llama, bueno, calcular el nombre por ahora no es tan importante. Entonces, voy a hacer un ejercicio sencillito de calcular el porcentaje de un valor que yo ingrese. Entonces, si yo ingreso el 100, quiero calcularle el 12%. O sea, voy a calcular el IVA en otras palabras, ¿verdad? Entonces, digamos que yo he comprado y el total de la compra me salió $100. Entonces, del IVA de $100, ¿cuánto va a ser en nuestro país? Porque obviamente de país a país cambia. Nosotros tenemos el 12% de IVA. Si yo hice una compra por $100, ¿cuánto será el IVA? 12, 12 12, dólares. ¿verdad? Exacto. Entonces, el total a pagar, ¿cuánto sería? 112. 102. Entonces, voy a hacer esas dos cosas para hacer un poquito más completo el ejercicio. Entonces, lo que el programa me va a pedir es que ingrese cuánto yo tengo que pagar y en base a eso voy a calcular el IVA y voy a calcular cuánto debo pagar. Sí está claro, ¿verdad? El ejercicio o hay alguna duda sobre el ejercicio como tal. Ya. ¿Sí? Disculpe, o sea que tiene que pedirnos el IVA, No. El IVA ya sabemos. ¿Cuánto es del IVA? el 12%, pero 12%, que era el 16. En este caso yo les puse 16% nada más. Entonces, en este caso el IVA, sobreentendemos que es del 12%. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero resolver es lo siguiente. En base a cuánto me cueste, yo voy a calcular el IVA y voy a calcular el total a pagar. ¿Sí? Entonces, les ponía como ejemplo. Si yo hice una compra por $100, ¿el IVA cuánto será? 12 12 dólares. dólares. ¿Y cuánto tengo que pagar total? 112. Ya, ojo, no estoy diciendo que así se resolvió el ejercicio, sino que estamos viendo estos tipos de cálculos nada más, ¿sí? Ya, a ver, entonces, para eso, yo necesito que me aparezca un mensaje que me diga ingrese la cantidad a pagar, algo así, ¿verdad? Entonces, para eso utilizamos el comando escribir y pongo unas comillas y pongo ingrese el subtotal sería, ¿verdad? Ahora, simplemente esto me está mostrando un mensaje, yo necesito guardarlo en algún lado. Entonces, para eso utilizo otro comando. ¿Cuál es ese comando? Leer. Y aquí vamos a utilizar algo que se llama, o yo le suelo llamar para que se puedan identificar de mejor manera, ¿sí? De forma genérica, contenedores. ¿Estos contenedores para qué me van a servir? Me van a servir para guardar información que yo voy ingresando en tiempo real, ¿sí? Más adelante vamos a ver que estos contenedores se llaman variables, constantes, etcétera, etcétera. Por ahora este contenedor me va a permitir guardar la información que yo quiero ingresar en tiempo real, por así decirlo. Entonces, estos nombres deben ser únicos. Entonces, por ejemplo, en este caso le voy a poner a ver, para que no se parezca al de arriba, voy a poner valor subtotal. Subtotal, ¿verdad? ¿Qué me hace esto? Si yo ejecuto, me dice ingrese el subtotal. Entonces, lo que me hace leer es simplemente darme el espacio para yo poder ingresar. Entonces, por ejemplo, yo pongo 50. Sí, doy enter y se terminó mi programa porque hasta ahí es lo que yo quiero que realice. Ahora, yo quiero calcular el IVA de ese subtotal, ¿verdad? Entonces decíamos, el subtotal, perdón, el IVA, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo calculo el IVA? Eso ya es matemáticas, no tiene que ver con programación. ¿Cómo voy a calcular el IVA de esta operación o de este valor subtotal? ¿Quién me dice? Multiplicando pues, 12 por el valor que ingresa dividido para 100, así se calcula el IVA. Ya dice 12 por el valor que ingresa, sería La variable que puso ahí, valor subtotal, ¿verdad? Simón, Y eso me dice dividido para 100. para 100.
Ya, entonces voy a ver, quiero ver si es que me está calculando bien el IVA. Entonces, ¿qué comando deberé utilizar para poder mostrar el IVA, el valor del IVA? Porque hasta aquí, ojo, miren. Escribir. Ya, si yo vuelvo a ejecutar, y esta es la parte de la semántica, de la lógica que les decía. Si yo aquí escribo 50, me está ejecutando lo mismo que hizo anteriormente el programa, pero internamente el programa sí me está calculando el IVA, por así decirlo. ¿Pero qué me falta? Tenemos que escribir el subtotal. Claro, o sea, debo mostrarlo. Ojo, hablando en forma general, debo hacer que mostrarlo lea. para saber. Ajá, hacer El que valor lea. total a pagar. No, el IVA nada más Escribir. voy a calcular ahorita. Escribir. Igual, valor Subtotal. Ya, Ah, entonces IVA igual. ahora, escribir IVA, porque yo quiero que me muestre el IVA. Entonces yo digo, ingrese un valor, voy a ingresar 100. Entonces, ¿cuánto va a ser el IVA? 12, ¿verdad? 12. Ya, si yo ingreso otras cantidades, por ejemplo, ingreso 50, ¿cuánto debería arrojarme? Ve. ¿Cuánto es del 12% de 50? 6. Sí. 6, ¿verdad? Porque puedo calcular, repito, porque si de 100 es 12, de 50 va a ser la mitad y así, ¿verdad? Entonces, ¿está calculando bien el IVA? Sí. Ahora, ¿yo qué otro cálculo necesito hacer? Ahora necesito calcular el total. ¿El total a qué va a ser igual? Al ¿Cómo IVA voy a más calcular el el total? IVA más el dato. IVA más, Más el dato principal. ¿y cuál es el dato principal? El valor Más subtotal, Eh, ¿verdad? Ojo, si yo ejecuto, pasará algo, cambiará algo. Por no ejemplo, porque si le pongo falta, 50, no se porque le calcula. falta escribir le falta escribir o sea, que se muestre el resultado. Tiene que Perfecto. escribir. O sea, ojo, esas partecitas son sumamente importantes de entenderlas porque estas cosas sencillitas me ayudan a entender después ya cosas mucho más complejas. ¿A qué me refiero? Que a veces dicen, ¿por qué no me está mostrando esto? ¿Por qué no me sale esto? ¿O por qué me sale esto y no me sale esto? Es porque yo le estoy diciendo al programa qué hacer. ¿Está calculándome el total? Sí. Pero me está calculando, me está mostrando el total como tal. No. No. Entonces, yo para eso, ¿qué comando necesito poner? Escribir total. Escribir, que sabemos que es el comando que me ayuda a mostrar mensajes, ¿verdad? ¿Y qué voy a mostrar? El total. Entonces, ahora si ejecuto, yo pongo 50, entonces el IVA va a ser 6 y el total, perdón, 56. sí, está bien, 56. Ya, pero aquí como que no se ve bien esto. ¿Qué será esto de 6 y 56? Porque al final, el usuario final, ¿qué va a ver? El 50, el 6 y el 56, ¿verdad? Ujú. Entonces, como para que se vea un poquito mejor, sí, yo simplemente le voy a poner aquí esto y le voy a poner aquí esto. Entonces, aquí le voy a poner esto. El IVA es, y acá le voy a poner el total a pagar es, ¿verdad? Ejecuto otra vez, ingreso 50 y miren que ahora se ve un poco mejor. Dice ingresa el subtotal 50, el IVA es 6, el total a pagar es 56. ¿Sí? Para que aparezcan las letras o póngase IVA y eso, tengo que ponerle dentro del paréntesis. Y Dentro de las comillas y con de la el comando escribir. Ajá. Ajá. Entonces, Pero- mira, aquí me está escribiendo, me está mostrando esta palabra IVA, el IVA es, y acá me está imprimiendo esta palabra, aunque miren, IVA está escrito como tal, pero no es una cadena de texto. Por eso, si ustedes ven, no me está mostrando la palabra IVA, sino me está mostrando el resultado. Ujú. ¿Sí? Porque esos son los famosos contenedores. ¿Sí? ¿Para qué me sirven los contenedores? Valga la redundancia, para contener información, para almacenar información. ¿Qué información está guardando esta palabrita IVA? El cálculo del IVA como tal, ¿sí? Ahora bien, a ver, veamos, porque no me lo sé de memoria el ejercicio. Que dice el señor Carcelén que se ha demorado 2 horas en hacerlo. Inge, disculpe, por motivos del tiempo de la prueba, ¿no hay hay algún problema que hayamos subido el programa que nos mandó de bebé? Sí hay problema porque ese programa es un poquito diferente. Entonces no están resolviendo lo que se quería. A ver, ¿dónde están ustedes de acá? Pero Inge, disculpe, como usted explicó el programa ese que estaba explicando ahorita, yo le realicé así el programa de la tarea.
que dice que, o sea, a mí me sale todo desglosado porque no le pude hacer de la otra manera. Entonces, si ¿Cuál usted otra pone manera? el 16, o sea, como decirle, haciéndole fijo el 16%. Entonces yo le hice para que o sea, sea variable el 16% y pueda poner 8, 5, así. Ya, verán, vamos a resolver el ejercicio de la prueba para que se quiten las dudas y puedan hacer el resto de ejercicios. Híjole, ¿dónde veo aquí? Licenciado, no estaba difícil la prueba. Yo quiero, por favor, si pues me puede ayudar a ver si es que me da más tiempo a realizar la prueba. Se me cerró la plataforma, ingeniero, por favor. Las pruebas, o sea, como tal esta prueba, quería ver cómo les iba y todo, así que no se preocupen, sí, pero de ahora en adelante, por favor, si tienen algún inconveniente, algún problema, tienen que avisarme con tiempo. No ahorita, si la próxima vez usted me vuelve a decir eso, negado. Pero si usted me dice con Ya, tiempo, voy a tener este problema, vemos cómo nos organizamos. ¿Sí? ya, ingeniero. Ya. Ya, híjole, no puedo ver. Ah, no, pero, esperen. Esto es de ustedes. ¿Por qué no puedo verla? Qué raro, no me deja ver. Group, edit quiz. Ya verán, lo que les pedí el ejercicio era lo siguiente. Ya dice, ojo, utilizar el programa PCIN o Word para realizar un programa que me permita calcular el valor del interés, ¿sí?, de un préstamo bancario. El programa debe pedir el monto solicitado, el número de meses para pagar el préstamo y el porcentaje del interés va a ser el del 16%, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, y les puse a propósito, en este caso para calcular me interesaba el número de meses a pagar. Por así No. decirlo, no, porque yo en base al monto yo ya voy a saber el interés. Ujú. Entonces, lo único es lo mismo que está acá. Entonces, el programa me iba a pedir todo esto. Entonces, yo qué necesitaba decirle, a ver, ingrese el monto a solicitar, no sé, ¿verdad? Entonces, Ujú. aquí le vamos a poner una variable que se llame monto. ¿Sí? ¿Qué más me dice? El número de meses para pagar el préstamo. Entonces, voy a copiar, pegar esto, déjenme borrar esto. Entonces, aquí, ¿qué me va a decir? Ingrese El monto. el número de cuotas. El ¿Sí? número de votos. Ya, entonces aquí le vamos a poner cuota, ¿verdad? ¿Qué más me dice el programa? Me dice, el porcentaje del interés va a ser del 16%. Entonces, ya tengo ese 16% como tal, ¿verdad? Ahora, lo que me pedí aquí, ¿qué es? Que me permita calcular el valor del interés, porque yo tengo el porcentaje, pero no sé cuánto de interés me van a cobrar. Entonces yo pongo valor, ¿sí? Ujú. Interés, ¿a qué va a ser igual? El 12%. Va a ser igual al monto por el 12%. ¿Cómo calculo el 12%? ¿Cómo lo visualizo matemáticamente? ¿Cómo lo escribo? Y varias formas les decía. Por 12 dividido para 100. Hace rato me dijeron 12 por el... Bueno, perdón, no es 12, el 16. 16 dividido para 100. La otra, ¿cuál era que les decía? Por 0.16. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a hacer 16 dividido para 100, ¿verdad? Porque con eso estoy obteniendo el 16% de este monto. Entonces, hasta ahí el valor del interés. ¿Qué me tocaba poner? Escribir. Y aquí puedo poner el valor del interés es. Y aquí va a poner otra vez escribir. ¿Y qué voy a imprimir? ¿O qué voy a mostrar? Valor de El interés. valor del interés. Entonces, si yo ejecuto. ¿Y qué pasó? Acá está. Ya. Déjenme cerrar esto. Entonces, aquí, ¿qué me dice? Ingrese el monto a solicitar. Yo quiero hacer un préstamo de $1,000, ¿verdad? Ingresa el número de cuotas, voy a pagarlo en 12 cuotas. Entonces, el valor del interés de 160. Entonces, ese es el valor del interés. Eso tenían que hacer. Porque, ojo, tienen que leer bien lo que les pide el programa. ¿Qué me dice aquí? Un programa que me permita calcular el valor del interés. Nada más.
Y el que nosotros vimos era el valor de cuotas. En cambio, déjenme ver, no me pregunte por qué. A ver, Ujú. déjenme abrir otro por si acaso. Ahora, vamos a ver el que les mandé de deber. El que ustedes tenían de tarea algo parecido, solo tenían que multiplicar, creo que las cuotas. Aquí dice, dígame, señor, ¿quién está hablando? No, no, sigue nomás, dije, disculpe. Ya, entonces miren, a ver, ¿dónde estaba? Ah, no, este es del ejercicio, acá está. Dice que permita calcular el valor de la cuota de un préstamo bancario, ¿verdad? Ujú. Entonces dice, el programa debe pedir el monto solicitado, ¿sí? Entonces ya, voy al programa y digo, quiero que me permita el monto solicitado. Ya está, ya tengo esto, ¿verdad? Con esto pido el monto. ¿Qué más me dice el programa? El número de meses para pagar el préstamo. ¿Cuál es el número de meses? Entonces, aquí el número de cuotas, ¿verdad? Entonces ya tengo aquí aquí para complementarle, mejor pongámosle el número cuotas, ¿sí? Entonces, si es 1, 2, 3, 4, las cuotas que sean. ¿Qué más me dice? El valor del interés será del 16%. Entonces, inclusive el que les mandé de tarea estaba más complicado o un poquito más. ¿Por qué? Porque primero me tocaba calcular que cuánto debo pagar. ¿Sí? Entonces, es algo parecido con el subtotal y el total que hice hace poco. Entonces, el monto va a ser, digamos, $100. El número de cuotas yo voy a pagar en 12 meses o en 12 cuotas. Entonces, yo necesito saber cuánto voy a pagar de cada cuota. Pero ojo, hay que sumarle el interés. Entonces, ¿qué necesito calcular primero? El valor del interés. Ya lo tengo, ¿verdad? Entonces, ahora necesito el total a pagar. El total a pagar, ¿a qué será igual? El total del dinero más el interés. Sería el monto más El el interés. valor del interés. Eso voy a pagar en total. ¿En cuánto tiempo en las cuotas? Pero yo necesito el valor de las cuotas como tal. Entonces, eso simplemente me está dando el total. Entonces, ¿cómo saco el valor de la cuota? ¿Qué tendré que hacer? Multiplicado por los meses. No multiplicado. A ver, si usted saca un préstamo de $1,000 y Ah, los dice, si usted saca un préstamo de $1,000 y va a pagar para 10 meses, ¿cuánto va a pagar en cada cuota? Sin interés, sin nada. $10 Y más pagar del... dividido por el número de meses. $100, ¿verdad? O para hacerlo matemáticamente, ¿qué tuvieron que haber hecho? Dividir los 1,000 para el número de cuotas, ¿verdad? Sí, dividir. Entonces, en este caso no puedo hacer directamente al monto porque el monto tiene un interés. ¿Cuál es ese interés? Ya lo tengo aquí. Entonces, ya tengo el total a pagar. Entonces, yo debería hacer el valor de la cuota dividido ¿para cuánto? Para 12 meses. No para 12, para el número de cuotas, porque no se olviden que ustedes están ingresando. El Entonces, número aquí ya no voy a poner el valor del interés, sino ¿qué? Valor de de la cuota. cuota. ¿Y qué voy a poner? Valor, cuota. Y ya. Entonces, ejecuto y me pregunta, ingresa el monto a solicitar. Digo que voy a solicitar $1,200. Ingresa el número de cuotas, quiero para 12 meses o 12 cuotas. Entonces, el valor de la cuota, ¿cuánto va a ser? 116. ¿Por qué 116? Porque está al 16%. Si ustedes multiplican 116 por 12, no les va a dar 1,200. ¿Cuánto les va a dar? Los 1,200 más el interés. Entonces, si yo quisiera como para tenerlo aquí, simplemente como referencia, porque eso no les pedí. Yo no les pedí que me pongan el valor total. Aquí yo podría poner el valor total a pagar. Porque ustedes cuando sacan un préstamo no pagan solamente lo que piden, sino más un interés, ¿verdad? Entonces, total, pagar. Entonces, si yo ejecuto, pongo los 1,200, pongo para 12. Entonces, ¿cuánto tengo que pagar en total? 1,392. Ya no pago 1,200, porque si yo pido un préstamo al banco, 1,200 no me dan no tengo que pagar los 1,200. Me dan los 1,200, pero yo tengo que pagarle al banco 1,392. Y el valor de la cuota va a ser de 116. ¿Por qué? Porque si ustedes dividen 1,392 para 12, les debería salir eso. Está más o menos bien, mi amor. El programa está más o menos bien. ¿Ya? Ujú. Si ven, estaba inclusive más fácil que el Que el del que nos deber. manda. Ujú.
Inge, disculpe, no tiene nada que ver o sea, perdón, no sé cómo decir, el lenguaje ¿cómo decirle? Sale chico, no sé cómo explicarle la pregunta. Espérame, Inge, yo me hago bien la pregunta y le digo. Hágale. A ver, hasta ahí alguien más. Preguntas, dudas. A ver, señor Jorge, que tiene encendido el micrófono, creo que quiere hablar. No, ya apagó, se arrepintió. Preguntas, dudas. Entonces lo Sí, que no, nos falta es entender bien qué está pidiendo para poder Exacto. responder. ¿No? ¿Se acuerdan que yo cuando les dije que lo más difícil de programar es de entender primero el problema y lo consecuente a ese es la solución al problema? Si eso no lo tengo claro, no lo entendí, hacer esto va a ser imposible. Puede ser este programa, otro lenguaje, puede ser cualquier lenguaje de programación. Si ustedes no tienen claro la solución del problema, imposible que eso puedan programar. Porque no se olviden, como les decía, son fases, ¿no? Donde yo planifico, analizo, diseño y ahí recién me pongo a programar. Lo mismito es aquí, solamente que a muchísima menor escala, ¿no? Entonces, aquí sí, digamos que yo puedo primero ir programando e ir solucionando, pero porque son cosas sumamente sencillas. Pero si ya hablamos de programas, yo primero debo tener en mi cabeza la solución y después lo programo. Ya con la experiencia sí se puede ir a la par, ¿no? Entonces, chévere, voy solucionando estas cositas pequeñas y voy conformando todo mi programa. Pero ojo, no se asusten, no se preocupen. Si no pudieron, está bien. Estamos recién aprendiendo. ¿Sí? Entonces, lo que sí quiero y lo que sí le quiero que le pongan ganas es a que sigan intentando. ¿Sí? Porque, por ejemplo, les doy una anécdota. Cuando yo estaba estudiando, yo recibí programación en la U recién en segundo semestre. Sin mentirles, yo me demoraba de 1 a 2 horas, como dice el señor Carcelén, en resolver un ejercicio que mis otros compañeros, como ya habían visto esto de programación y todo, ellos lo resolvían en 10, 15 minutos, ya estaba hecho el ejercicio. ¿Dónde estaba mi problema? Yo matemáticamente lo solucionaba. Por ejemplo, esto yo en el cuaderno ya lo solucionaba. ¿Dónde estaba mi lío? ¿Dónde se me hacía difícil? Era pasarlo a este lenguaje. Pero esto conforme yo seguí practicando, practicando, haciendo, ya lo implementaba igualmente en 10, 15 minutos con mis compañeros. Pero ellos se fueron quedando y se quedaron solamente en la parte de programarlo. Pero desarrollar la lógica, desarrollar todo eso, sí cuesta. Y es igual, en base a experiencia, en base a práctica y todo eso. Entonces, como les digo, lo más difícil es entender el ejercicio como tal, ¿sí? Como les acaba de pasar. ¿Alguna pregunta, duda, chicos? no, estos pasos que usted hizo en el programa no es el único método para sacar el ejercicio, ¿verdad? Dije. Sí, muy buena aclaración. Ojo, en estos ejercicios pequeñitos, como que los pasos podrían ser muy similares o hasta igualitos en ciertos casos, ¿no? Si hablamos de un programa de ¿cuántas líneas tiene esto? Tiene, sin contar el inicio y el fin, tiene 11 líneas. Tal vez otra solución va a ser muy parecida o casi igualita, por así decirlo, ¿verdad? Pero ya en la práctica, ya con un programa grande, ningún programa, mejor dicho, nadie va a programar igual que el otro. Así estén resolviendo lo mismo. Por ejemplo, si yo les pongo a hacer una calculadora, deberían salir 23, 22 calculadoras. ¿Sí? Que hagan lo mismo, pero de forma diferente. ¿Sí? O internamente aplicando cosas diferentes. En ciertas cosas obviamente se va a parecer, pero mucha de la lógica sí va a ser sumamente diferente. Entonces sí, respondiendo a lo que usted me pregunta, señora Andrango, creo que es usted, sí, no es la única forma y no va a ser la única forma de resolver esto. Van a haber millones de formas para hacerlo. Obviamente, mientras más complejo, más soluciones puede haber. Mientras menos complejo, aquí no van a haber 1 millón de soluciones. Puede que hayan unas 5, 10, 15 formas de resolver esto mismo. ¿Alguno? Y solo están hablando los tres, del resto que se fue de vacaciones. Señorita Panchi, ¿quién más está aquí? Señorita Ramos, Sí, señorita... no, ingeniero, yo tengo una consulta. a ver, uno a la vez. A ver, usted, señorita Jennifer, déjele hablar porque de los tiempos que habla. Ya, siempre tiene que, o sea, yo no le entiendo muy bien, o sea, cómo puedo poner número de cuotas en unas partes unidas y en otras separados, o sea, eso no le comprendo mucho.
A ver, no le comprendí muy bien. ¿Cómo unidas y en otras separadas? O sea, al momento de escribir ya nos pone el ejercicio, calcular el monto, a pagar lo que sea, y cómo le pongo al momento de escribir, supóngase, como usted dice, tenemos diferentes, cada quien va a estructurarlo de una forma, ¿no? Entonces, yo no sé, a veces si ponerle unido, separado el valor, interés, o total a pagar y al lado monto o por separado, eso no le comprendo. Ya, esa partecita es la más difícil y eso hay que aprenderla practicando y con experiencia y con conocimiento. Entonces, eso yo no le puedo enseñar de la noche a la mañana. ¿En qué sentido? Que uno cuando ya tiene la solución, entonces dice, chévere, a ver, necesito una variable para que me guarde el monto, necesito una variable para que me guarde el interés, necesito una variable para que me guarde el total a pagar, ¿sí? Entonces, de esa parte no se preocupe, pero tampoco se despreocupe, porque esa es la parte que se aprende. Una de las formas de aprender es programando, intentando, practicando, ¿sí? Entonces, esa parte, como les digo, esa es la que ustedes deben practicar todos los días y eso yo no puedo terminar de enseñarles nunca. De hecho, cada día se sigue aprendiendo y yo sigo aprendiendo. Entonces, decirle, a ver, aquí siempre debe ir número de cuota, debe ir el valor aparte. No, ¿quién me da eso? Es mi solución como tal. ¿Sí? A ver, señorita Panchi, también me estaba diciendo algo. Sí, él tenía la misma duda de mi compañera, pero ya la resolvió. Gracias. Sí, entonces, eso vuelvo y repito, o sea, no se preocupen, pero tampoco se despreocupen. ¿Por qué? Porque esa es la parte más difícil de la programación, ¿sí? Y eso no se aprende de la noche a la mañana, ni solo practicando, eso se adquiere con lógica y la lógica la obtenemos de diferentes formas. La matemática muchas veces en el colegio, en la escuela dicen, ¿y esto para qué me va a servir si nunca voy a aplicar el famoso factoreo, integrales, diferenciales, etcétera? No es que las voy a aplicar directamente en un programa. Obviamente, si no es un programa que utilice eso, ¿no? Pero eso me ayuda a desarrollar la lógica, me ayuda a pensar de forma lógica como tal. Y de ahí van saliendo las respuestas a lo que me preguntaba la señorita Jennifer. ¿Cómo yo sé cuándo hacerlo? Yo voy a saber cuándo hacerlo porque la lógica de mi cerebro me dice que aplique esto. ¿Sí? Por eso es que un dato curioso que realmente los informáticos no son tan buenos en programación y no porque no sepan o no hayan aprendido, sino que es por el sistema de educación y les digo por experiencia en la U que yo estudié. Lamentablemente por el sistema de educación a los informáticos, no sé si será en todos lados, pero hasta ahorita donde yo he preguntado y he visto, les dan poca matemática. Entonces, chévere, les enseñan a programar y todo bonito, pero se olvidan un poquito la parte matemática, les dan un par de horas en comparación a otras carreras que habían como físico-matemático, que les daban muchas más horas de matemáticas y física y otras cosas. Entonces, eso ayuda a desarrollar el pensamiento lógico. Y les digo por experiencia propia. Primer semestre, segundo semestre, a mí me costó programar, pero una vez que yo ya entendí cómo se pasaba el lenguaje de programación, de ahí en adelante era súper fácil. ¿Por qué? Porque la lógica ya la tenía, o la tenía más desarrollada que mis compañeros que siguieron informática. Ellos hasta cierto punto, chévere, podían resolver los ejercicios porque era algo repetitivo. A ver, quiero resolver esto, ya lo sé hacer. Pero si ya se ponían problemas más difíciles, ahí es donde sufrían. ¿Por qué? Porque tenían que resolver primero el problema antes de ponerse a programar. Entonces, lamentablemente por el sistema de educación, como les decía, y pueden darme fe tal vez las personas que siguieron informática o algo parecido, les dan muy poca matemática, o antes, no sé ahora cómo será la verdad. Entonces, ese es un problema grande al momento de yo ponerme a programar, que no tengo la lógica de programación o la lógica como tal para poder resolver problemas. Y eso no se aprende de la noche a la mañana, sino en base a practicar, a investigar, a prepararme y todo ese tipo de cosas. A ver el resto, señor Tapia. ¿Está ahí? Yo, ingeniero, yo tenía una duda. Por A ver, favor. dígame. Nosotros en el programa, cuando nos pidió del interés del 16%, nosotros declaramos como que una variable arriba, como la I, como interés, y le Ya. declaramos el 0.16 porque era fijo. ¿Vale también esta parte como Sí, sí, manera de programar? exacto. Ojo, hace rato les dije que esta no era la única forma de programar, ¿sí? ¿Cómo yo puedo verificar que eso funcione? Obviamente, primero que el resultado me dé el mismo. Si yo al poner otra variable, el interés, etcétera, etcétera, o sea, hacer los cambios o hacer diferente mi programa, el resultado debería darme lo mismo. ¿Se acuerdan lo de algoritmo?
que decíamos que una característica principal de eso es que debe estar bien definido. ¿Qué quiere decir? Que si yo corro ese programa una y otra vez, debería darme el mismo resultado. Lo mismo aplica si yo hago diferentes programas para resolver un mismo problema. Yo puedo utilizar diferentes lenguajes de programación, diferentes herramientas, pero el resultado debe darme exactamente lo mismo. Entonces sí, sí está bien. O sea, es la forma en cómo usted le visualizó y esa es su solución al problema. Ingeniero, yo tengo una pregunta. A ver, señor Tapia, dígame. ¿Cómo puedo hacer para que me salgan menos decimales en un ejercicio que realizamos junto a mis compañeros? Ya, por ahora de eso no se preocupe. Sí, o sea, los decimales todavía no estamos calculando. Ahorita recién estamos entrando a la parte lógica de la programación. Después nos preocupamos de validaciones, de ver decimales y esas cosas. Entonces eso no tiene mucho que ver. No, no, si le salieron un montón de decimales no importa. Por ahora esas son cosas, ya son cosas pormenores que no tienen que ver con la lógica, ya son cosas súper técnicas que eso yo tengo que investigar. A ver, si en un lenguaje X se me presenta esto, yo no lo voy a saber. Por ejemplo, un lenguaje que yo casi no manejo es Python. Si usted me dice cómo yo redondeo dos decimales en Python, no tengo la más mínima idea. Pero sé qué significa redondear a dos decimales. Entonces, ¿qué me tengo que ir a investigar? ¿Cómo redondear a dos decimales en Python? Eso no es lógica, eso es simplemente ver la parte técnica de cómo funciona eso. Sí, Listo. ya. A ver, ¿quién más? ¿Quién no ha hablado? Señor Sebastián Washington, que no les alcanzo a ver el apellido. Tenía una pregunta. Dígame. Este programa, hasta vamos a terminar semestre, o vamos a cambiar más después para programar otro programa. Sí, ojo, esto simplemente vamos a ver hasta esta semana y desde la siguiente ya comenzamos a ver el lenguaje de programación JavaScript. Por eso les decía, el fin de esto o el objetivo mío no es que ustedes aprendan a utilizar PCIN, ojo, porque esto no es un lenguaje de programación. Simplemente es como para no darles el golpe directo e ir al lenguaje de programación y ahí sí, ya son comandos un poco más elaborados. Aquí es como que comandos que se entienden. Chévere, pongo el comando escribir y cosas así. Por ponerles un ejemplo, en JavaScript yo para poder ingresar o para que me dé la opción de ingresar algo, son otros comandos como tal. Entonces, para que no se confundan mucho, estamos utilizando esto como para irnos ambientando nada más, pero la lógica es la misma. De hecho, los mismos ejercicios que estamos viendo esta semana los vamos a resolver la siguiente semana, pero con el lenguaje de programación JavaScript. Ya se nos fue la señorita Zapata. Dígame, señor Carcelén. ¿Usted nos va a pasar el link para descargarnos el JavaScript en alguna versión específica o nos descargamos nomás desde ahorita ya para tener listo? Bueno, lo único que deben descargarse es hay varias herramientas, ¿no? Tal vez los que ya tienen experiencia utilizando editores de código pueden utilizar el de su preferencia, pero ¿cuál les recomiendo yo? Visual Studio Code. Sí, eso no se demora mucho, igual yo les voy a compartir ya en el Moodle, en el siguiente enlace, en la siguiente unidad ya les comparto. Igualmente les voy a compartir aquí en el Slack, así como les compartí el PCInt, les voy a compartir el instalador para Windows y la página para que se descarguen si a lo mejor alguien tiene Linux o Windows de 32 bits y cosas así. Solo eso necesitamos, un editor. ¿Por qué necesitamos solo un editor? Porque quien lee ese programa ya no va a ser esta ventanita de aquí, miren. Esta ventanita es la que me permite leer, en este caso este programa. Para JavaScript, ¿quién me va a permitir leer? Mi navegador como tal, ¿sí? Entonces, la instalación es súper rápida, señor Carcelén, de eso no se preocupe. A ver, algo me iba a decir usted, señor Ruiz. A ver, señor Naranjo, creo que es usted. Sí. Sí. Pero yo tenía Dígame. una duda del PCI, pero no sé si sepan, ¿no? Pero quiero tener una continuidad. Póngase, ya termino de calcular un valor y que debajo de ese valor me permite calcular otro. O sea, cuando ya termine el proceso, puedo seguir una continuidad y sin salirme del programa y volverlo a ejecutar. Ah, sí, para eso se utilizan diferentes estructuras, ¿sí? Se puede hacer, por ejemplo, para algo así, pues se podría utilizar este mientras o el repetir. Pero eso vamos a ir viendo más adelante ya con JavaScript como tal. Ya, esa era mi duda, que sí se podía hacer eso. Sí, ajá. Ya, solo eso.
A ver, alguien más hablen, por favor, despejen las dudas. Después dicen. Ingeniero, disculpe. Quiero una pregunta. En los ejercicios que nos manda, toca hacer ya con los, ¿cómo se llaman los diagramas de flujo? A ver, no lo entendí. En las diapositivas, me dijo. No, en los ejercicios que nos mandó ahorita para resolver. Sí, lo que pasa es que van a hacer aquí en el PCI. Y si ustedes ya quieren generar el diagrama de flujo, simplemente hace un clic aquí, mire. Y ya está. Y es lo mismo transcrito ahí. Exacto. Esta es otra forma de representar la solución. Entonces, mire, esto que está escrito es una forma de representar. Y esta es otra forma de representar. Entonces, yo esto le puedo ejecutar y obviamente, tanto el flujo, el diagrama de flujo como el código así, miren lo que me permite. Me envía esta ventanita que es donde se ejecuta mi programa. Entonces, miren, yo acabo de ejecutar desde el diagrama de flujo. ¿Sí? Algo me iba a decir el señor Andrango, creo, o alguien. Ingeniero, disculpe, o sea, quiere decir que uno tiene que buscar el lenguaje que más se identifique con nuestra manera de programar, porque, o sea, me está diciendo que si no entiendo el PCI, o sea, no entiendo el PCI, el otro programa tampoco lo voy a entender, o el otro programa sí lo puedo entender. No es necesario, a ver. Lo que pasa es que JavaScript ya es un lenguaje de programación como tal. El PCI no es un lenguaje de programación, ¿sí? Es como que una herramienta que me permite ir adentrándome al mundo de la programación, ¿sí? ¿Por qué les decía por qué estamos viendo primero el PCI? Es para no tener ese choque de comandos medio raros y cosas así, ¿sí? Entonces, no le limita, pero si el PCI se le dificultó, el lenguaje de programación se le va a dificultar más por lógica nada más. No quiere decir que a todos le puede pasar eso. Puede que el lenguaje de programación alguien lo entienda mucho mejor que el PCInt. Pero el PCInt en teoría es un lenguaje intermedio donde se puede interpretar. Es como que más bonito, más amigable para yo poder programar. En cambio, si ya nos metemos a un lenguaje de programación como tal, ya tiene un montón de otras cosas que debo implementar y que a lo mejor no sé ni para qué sirva al principio. Entonces, nada más es por eso, por la complejidad de su sintaxis como tal. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, este programa que estamos viendo ahorita dice que no es para programar casi. ¿Y usted que sabe, y el Borland C++ es igual que este o es mucho mejor con él? Ya verán, el Borland C es como que un editor de código, por así decirlo, ¿sí? Que me permite ejecutar programas hechos en C o C++. Eso es el Borland C. Digamos que este es del lenguaje int, digamos que este lenguaje se llama int, por así decirlo. Y el PCInt es como ser el Borland C. Sí, porque ojo, yo puedo programar en C o C++ y en muchos otros IDEs o editores de código. Por ejemplo, miren, yo tengo este editor, digamos que con este editor yo podría programar en C si estuviera adecuado para eso. Y ya no necesito el Borland como tal. Entonces, Borland simplemente es un editor de código, por así decirlo. Igual que el Visual Basic. El Visual Basic, ese sí es un lenguaje de programación. Ojo, por eso le decía, el Borland me ayuda a yo codificar y que se pueda ejecutar en el mismo programa lenguaje C o C++, dependiendo las versiones. Entonces, el Borland C más o menos es como el Visual Code, el Visual Studio Code, como el editor, como el Sublime Text, como el Notepad++, así. Solamente que ya viene prediseñado, ya viene todo bonito para yo simplemente darle un clic aquí y que se ejecute. ¿Sí? Digamos que el Borland C, para hacer una comparación exagerada, sería como el bloc de notas. Solamente que este bloc de notas no está especializado para ejecutar lenguajes de programación. Yo aquí puedo codificar, yo podría hacer esto, mire. Yo puedo copiar, pego acá, pero no tengo el botoncito de ejecutar, entonces como que no me sirve de mucho el Notepad, ¿verdad? O sea, sería muy complicado porque me tocaría guardarlo en el formato y ver cómo puedo compilarlo, cómo puedo ejecutarlo, mejor dicho. En cambio, háganle cuenta que este PCInt es como el Notepad, pero ya con muchas otras cosas más. Entonces, de aquí ya tengo un botoncito que automáticamente me ejecuta el código.
Y ya. Lo mismo es el Borland. El Borland me permite con un botón ejecutar mi código. Ingeniero, ¿y este programa por qué no se puede trabajar, como se puede decir, como con código más claro? Porque el código el que estamos trabajando es esto. Este programa solo lee este tipo de código. Por ejemplo, en este programa podemos ponerle, ¿qué dice? El numeral incluye el código, el estadio, todo eso. ¿Dónde se pone eso? ¿Es en el Borland o el Visual? Eso es en Borland porque Borland lee lenguajes de C y C++. Por eso nada más. Hágale cuenta que, mire, hágale cuenta y debe tener, como yo no he probado ya C++, no he programado años en eso. Este es el Visual Studio Code, perdón, el Visual Code. Sí, es del editor. Entonces hágale cuenta que este es del Borland, o el equivalente al Borland. Entonces, yo podría instalarle algo aquí para que me ayude a ejecutar eso, y aquí sí yo podría hacer esto. Mire. Entonces aquí lo que usted me dice, incluye y cosas así. Pero sí, el Visual Code está diseñado para eso. Yo entendería que sí, porque tiene un montón de plugins. ¿Alguna otra pregunta, duda? A ver, el resto. Disculpe, ingeniero, una consulta. Dígame. Lo que pasa es que, para serle sincero, yo estoy ahorita re perdido con lo que dijo o sea, para empezar a hacer el código, o sea, el algoritmo en el PCInt, porque, digamos, leo el ejercicio y todo, pero la verdad no le entiendo cómo empezar, o sea, porque, digamos, le pongo escribir, estuve probando escribir y todo, pero siempre que le pongo algo, me salta error. O sea, me sale que abajo está mal escrito el pseudocódigo, algo así. Y la verdad no sé cómo empezar, mejor dicho, no le entiendo eso. Ya, verán, vamos a hacer algo. Porque como les decía, la siguiente clase va a ser plenamente para yo explicarles el funcionamiento del PCI y ya para resolver. ¿Por qué no les he dado o por qué no les he enseñado? Porque, como les decía, su aprendizaje en cualquier lenguaje debe ser investigativo. Y mi idea era que investiguen, que vean videos de YouTube. ¿Por qué hago esto? Porque, por ejemplo, yo les voy a enseñar JavaScript. ¿Sí? Yo no les voy a enseñar el lenguaje de programación JavaScript. Yo les voy a enseñar a programar mediante JavaScript. ¿Qué quiero decir con eso? Que si ustedes van a una fase práctica, a una empresa y utilizan PHP, tendrían que estar en la capacidad de entender el lenguaje. Obviamente al principio les va a costar, pero irse adaptando rápidamente, ¿sí me entienden? Entonces, yo no les puedo dar todos los lenguajes del mundo, son cientos y miles de lenguajes, o sea, técnicamente es imposible. Lo que se hace en el instituto es darles una base para que ustedes aprendan a programar y después ustedes investiguen. El ejemplo que les daba hace rato, si alguien me pregunta algo de Python, ¿cómo se declara una variable en Python, por ejemplo? No tengo idea de cómo se declara una variable en Python. Entonces, ¿qué me tengo que ir a hacer a mí? Hacer exactamente lo que voy a hacer ahorita. Voy al navegador y pongo cómo se declara una variable en Python. ¿Verdad? Pero ojo, yo sé que es declarar una variable, entonces lo que yo no sé es cómo se declara, pero yo ya sé para qué sirve declarar y cosas así. Entonces me dice, a ver, una variable se hace así, chévere, entonces así se declara y punto. ¿Cuánto me costó hacer eso? Nada, entonces de ahí en adelante yo sé que se declara así una variable. Por ejemplo, ¿cómo es un for en Python? Yo sé perfectamente para qué funciona un for, cómo se lo utiliza, qué puedo hacer con un for, qué no puedo hacer, pero no sé cómo se declara en Python. En Python se declara así, mire. ¿Sí ven? Entonces, esa es la parte fácil de la programación, pasarme de un lenguaje a otro. Entonces, lo que a usted le está pasando. Esa es la parte fácil, pero ojo, no significa que no se dificulte al principio. Y está bien, el proceso que usted está pasando es perfectamente normal. ¿Sí? Porque, por ejemplo, chévere, en Python se declara así, ¿verdad? Dice que así es un for, porque yo no sabía en Python. Pero, por ejemplo, si usted me pide, me pregunta cómo se declara un for en JavaScript, sí lo sé, porque yo domino el lenguaje. Entonces, un for en JavaScript se declara así. Y igual 0, punto y coma, y menor, por poner un ejemplo, 10, punto y coma, y más. Punto y coma, abro y cierro llave. Ya tengo declarado un for en JavaScript. Ya me lo sé hasta de memoria.
¿Sí me entiende? ¿Es por qué? Porque yo ya domino el lenguaje de programación JavaScript. Pero si usted me pone a programar en Python, voy a morir al principio, voy a tener dificultades. ¿Por qué? Porque no sé la sintaxis de Python, perdón. Pero créanme, eso es lo más fácil en la programación, aprender la sintaxis del lenguaje de programación. Eso con práctica se aprende en 1, 2, 3, un mes como mucho, ya lo entienden. Imagínense, miren todo este código. Verán, voy a ponerles todo esto, miren. Esto es TypeScript, es como que un poquito más avanzado que JavaScript, unido con HTML y otras cosas. Entonces, este código yo ya lo entiendo a la perfección. ¿Por qué? Porque al principio me costó, no sabía cómo declarar una función, no sabía cómo declarar una variable, pero fui aprendiendo y eso es lo más fácil. Pero ojo, no significa que sea lo más fácil, sea fácil de aprender al principio, ¿sí? Se les va a hacer súper complicado al inicio, pero eso se aprende con práctica. A ver, señorita Ramos, creo que quiere hablar. No le entiendo, no le escucho bien, señorita Ramos. Se escucha bien lejos. HTML nos va a enseñar usted. No, HTML les va a enseñar mi compañero Diego Llanes. Porque HTML, sinceramente, primero no es un lenguaje de programación y es sumamente fácil de aprender. Ustedes, con que sigan un curso de 1 o 2 días, ya saben HTML. Entonces, vuelvo y repito, lo que yo les voy a enseñar es a programar. Y vamos a utilizar JavaScript para aprender, no para aprender el lenguaje, sino para aprender a programar. ¿Sí? A ver, señora Echeverría, no se ha manifestado. ¿Quién más no ha hablado? Verán que todo esto es de actuación. Yo siempre veo y califico la actuación cuando me preguntan, cuando no me preguntan. Así me pregunten lo mismo o me vuelvan a repetir lo mismo. Disculpe, ingeniero. A ver, Perdón. Señor Sebastián Washington iba a hablar. Después habla usted, señor Burgos. Ya, disculpe. El motivo de mi pregunta era porque, póngase, si para el deber yo investigo y meto, póngase, otros códigos que quizás usted no nos enseñó, es como válido, ¿verdad? Porque cada quien, como dijo, investiga y aprende como su forma de programar, se puede decir. Entonces, Sí, eso si es válido. el deber yo lo hago de otra forma, vale, porque yo el deber que pasó no lo hice con un proceso, lo hice con un algoritmo. Ya, lo que pasa es que usted debe haber escogido otro lenguaje como tal, y está bien. O sea, aquí en vez de proceso le debe haber salido algoritmo. Sí, pero esa es mi pregunta, que si yo lo hice con algoritmo y está, y póngase, si vale, Sí, está me bien. cuenta como válido. Sí, lo que pasa es que es simplemente en la configuración. Hagamos cuenta que estos son lenguajes de programación, entre comillas, porque no lo son. Simplemente es una forma de poner acá. Veamos este. Entonces, miren, aquí es otra forma diferente de escribir estos mismos comandos, es diferente, ¿sí? Entonces es válido. Lo que sí no es válido es cuando copian. Y créanme, yo puedo detectar la copia, o sea, yo sé cuando ustedes programan y cuando ustedes no programan, ¿sí? Entonces, ojo, una forma de aprender también es consultando un programa y basarse en ese programa, ¿sí? Entonces yo hacía eso, por ejemplo, por decirles, necesitaba calcular el factorial de un número. Chuta, no sabía matemáticamente algo, sabía por ahí, pero ya implementarlo se me dificultó. Entonces yo iba a buscar en internet, chévere, así se resuelve. Pero la idea es que ustedes entiendan y como yo sé que entendieron, es tratando de adaptar ese mismo algoritmo para resolver el factorial, lo traslado a lo que yo he aprendido. Cuando ustedes hacen eso, ya han logrado bastante. ¿Por qué? Porque ya entendieron cómo está resuelto y ahora sí lo resuelvo en base a mis conocimientos. Entonces, eso sí tengan mucho cuidado. O sea, una cosa es que ustedes busquen en internet y copien tal cual, y otra cosa es que a partir de lo que encontraron en internet lo puedan adaptar a lo que ustedes están aprendiendo. Son dos cosas muy diferentes. Y como les digo, yo me doy cuenta de eso al paso. Si así me digan, yo sé programar, perfecto. Si me dicen que saben programar y han utilizado cosas muy sofisticadas, yo simplemente les pregunto y ahí obviamente el que sabe, chévere, no hay ningún problema. Pero el que no sabe, créanme que cae a la primera, porque yo sé qué preguntar y qué no preguntarles. A ver, señor Burgos, usted iba a preguntar algo.
Sí, ingeniero, era para preguntarle si entonces yo también, por ejemplo, podría buscar, digamos, el lenguaje de PCI, por ejemplo, porque como dijo, o sea, se pueden buscar los diferentes lenguajes. Claro, es que por eso, PCInt, como le decía, es un programa que me ayuda a ejecutar pseudocódigo y diagramas de flujo. Sí, pero vuelvo y repito, la intención de esto no es que ustedes se vuelvan expertos en utilizar PCInt, porque ya les estoy diciendo, la próxima semana, ¿qué vamos a utilizar? Visual Code, ¿sí? Y JavaScript. ¿Qué vamos a hacer? Este mismo ejercicio que está aquí, o de los que hemos visto de tareas, de pruebas, los vamos a pasar al lenguaje de programación JavaScript. No tiene micrófono, señor. Espérame. Ingeniero, una pregunta. Es solo para responderle, señor Echeverría. Deme un segundito. No, o sea, como el Visual Code es súper liviano, no, con que le abra el navegador, basta la computadora. Ahora sí, dígame, señor Tapia. Más o menos, ¿cómo se escribiría este pequeño programa en el Visual Studio Code? Ya, la pregunta más correcta sería en JavaScript, porque el Visual Studio Code me permite escribir en diferentes lenguajes. JavaScript, sí, perdón. Ya. Entonces, por ejemplo, el equivalente al escribir en JavaScript para que me aparezca un mensaje, si quiero hacer un mensaje por consola, por ejemplo, sería así. Console.log y escribo esto para que me muestre. ¿Verdad? Ahora, en JavaScript, para yo poder leer, igualmente hay diferentes formas. Ya. Yo primero necesito asignarle una variable que, digamos, esta variable se la va a declarar con la palabra let. ¿Sí? Voy a ponerle acá abajo para que no se confunda. Ya, la palabra let y aquí sería monto. Así es como declaro en JavaScript una variable, por así decirlo. Y voy a decir, esto es igual a qué. Híjole, a ver, déjenme ver. Por ejemplo, miren. No me acuerdo exactamente. Input JavaScript. No. Déjenme ver. A ver, ¿cómo era? No recuerdo bien. Digamos, ahorita se me ocurre el Java. J option. ¿Sí? Y aquí le doy un mensaje para que me ingrese algo. ¿Sí? Y este comando es el que me permite ingresar en JavaScript un valor. Quiero volver a que me muestre un mensaje, utilizo el console o utilizo algún otro comando que me permita imprimir como tal. ¿Sí? Igual, para hacer los cálculos, miren que aquí me está utilizando la flechita. En JavaScript simplemente, como les decía, declaro con let, pongo valor interés es igual. Y eso se mantiene igualito, monto por 16 y cosas así. Entonces ya cuando veamos JavaScript, como les decía, obviamente los comandos van a cambiar, ya no van a utilizar ni leer ni escribir, sino la propia sintaxis de JavaScript como tal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Yo, profe. Dígame, señor Reyes. Profe, es más una duda. ¿Hay diferencias entre Java y JavaScript? Sí, Java es un lenguaje y JavaScript es otro. ¿Y las diferencias son notables o cómo le podemos Claro, son dos lenguajes totalmente diferentes. Su sintaxis es parecida en algunas cositas, o sea, en la declaración de variables por ahí, así tienen sus formas iguales de declarar ciertas cosas, pero Java tiene diferentes, ¿cómo se les podría llamar? Plataformas o lenguajes de programación. Entonces, hay el lenguaje Java para hacer aplicaciones de escritorio, el lenguaje Java para hacer aplicaciones web, hay el lenguaje Java para hacer otras cosas. Entonces, JavaScript es JavaScript. JavaScript se lo utiliza específicamente para la programación web. Puedo hacer cosas de escritorio, pero no es el fin de JavaScript. JavaScript hoy día es el amo y señor de la programación web. Ya, gracias. Pero ya vi el programa ¿cuáles serían los comandos del programa? ¿De cuál?
JavaScript. Uy, ahí sí, eso vamos a ver en clases, porque JavaScript verá, por ejemplo, esto es TypeScript, que es el primo hermano de JavaScript. ¿Dónde se fue? Acá. Esto. Entonces, dentro de esto, miren, hay más código. ¿Sí ven? Esto es TypeScript, como tal. Entonces, JavaScript es muy parecido. Entonces, Ingeniero, si usted me ¿puede explicar eso? ¿Perdón? Para ver cómo funciona. Claro, es esta página que está aquí. Es esto. Ah, usted está diseñando esa página, ingeniero. Eso es lo que Ajá. está en el lenguaje de programación. Sí, esto está hecho, por ejemplo, yo no utilizo el lenguaje solito, yo utilizo un framework y ya son conceptos un poquito más avanzados. Por ejemplo, el framework que utilizo aquí es Angular. Entonces, pero el Angular es un framework, es como decirles, es como que se coge un lenguaje de programación base y se lo estructura de cierta forma que yo puedo implementar mucho más rápido cosas. Entonces, yo utilizo el framework Angular, que me permite hacer esto, más interactivo, cosas más. Por ejemplo, yo diseñé la página de las que ustedes se matricularon. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es una reingeniería y la estoy diseñando bajo este modelo. Entonces, por ejemplo, miren, aquí en principal tengo esto, entonces le estoy pasando a este otro modelo. Entonces, esto igual está hecho con Angular, pero con una versión anterior. Entonces, lo que estoy haciendo es actualizándole. Entonces, ojo, para llegar a esto, por ejemplo, ustedes programación web como tal recién ven en cuarto semestre. Y esto voy a hacer con los chicos de cuarto, o sea, ya inicié. Por ejemplo, a ellos que les mandé a seguir tutoriales de Angular y de Laravel. Laravel igual es otro framework que está basado en un lenguaje de programación que se llama PHP. Porque si ustedes quieren hacer una aplicación web solo con JavaScript, van a morir en el intento. Tal vez la puedan hacer, pero, por ejemplo, hacer esto solo con JavaScript, técnicamente es posible, pero me voy a demorar años y años en hacerlo y el código se va a complicar, no es mantenible, es un relajo. En cambio, con Angular es sumamente rápido implementar todo esto. Entonces, miren, pues aquí esto está hecho con Angular, que el código que utiliza es TypeScript, no es directamente JavaScript, sino es TypeScript y se puede hacer todo esto. Así que tranquilos, primero vamos a caminar y después volamos. Ingeniero, Disculpe, y si por ingeniero, algún caso usted una se pregunta. llegara a A equivocar, ver, uno a la vez, señor Tapia, rapidito. y si por algún caso usted se llegara a equivocar en alguna línea de programación, eso no le correría igual, ¿verdad? Ya verán, una de las ventajas, y para mí es una desventaja de JavaScript, es que sí permite, si es que el error no es muy grande, le deja correr. Algo que no hacen otros lenguajes como Java, o sea, solo Java, no JavaScript, C++, C Sharp, ¿sí? Estos lenguajes, si detectan algún error, ni siquiera se ejecutan. Pero en cambio JavaScript, con que alcance a leer e interpretar, porque eso lo van a ir viendo más adelante, ¿no? Existen lenguajes de programación interpretados, compilados, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, respondiendo a su pregunta, sí y no. Todo va a depender de qué tan grave sea el error. Ingeniero, vuelvo a preguntar yo, ¿no es muy pesado para las máquinas? Sí, podemos trabajar con una máquina básica o No, con una máquina, ¿qué me dijo? No le escuché lo último. básica o por interés en adelante. ¿Una máquina gráfica? No le entiendo, se corta. Básica. Ah, sí, o sea, como les digo, lo que van a necesitar es este programa, nada más. Y obviamente el navegador que lo tiene incorporado cualquier computador. Y este programa, cuando viene sin nada, es sumamente liviano. Sí, para los que ya quieran ir investigando, como les decía, se llama Visual Code. Entonces ustedes ponen Visual Code. Ojo, no es el único, ¿no? Esto es un editor de... Y aquí está la descarga. Como me detecta directamente mi computadora, si yo le pongo de un lado, me descarga para Windows. Pero es como les decía, si yo tengo Mac, tengo Windows, Linux, aquí están las otras. Entonces descargo, dejen ver cuánto pesa. Miren, pesan 54 megas, no es pesado, se instala rápido.
Y todo lo que yo vaya a ejecutar, ya no lo ejecuto aquí en mi PC en nada, sino lo ejecuto directamente aquí en el navegador. Ya, algo me iba a preguntar, señor Burgos, creo que era. Gracias, ingeniero. Yep. Sí, ingenieros, pero era solo una pregunta básica que entonces ese sería el nuevo rediseño del himno. Ajá. Ay, solo eso era. Muchas gracias. Ya. Ingeniero, una consulta. Usted decía Dígame. que el Visual Basic es un lenguaje de programación también, ¿verdad? Pero Sí, ahí a Visual la vez Basic. uno va creando la interfaz gráfica también. O sea, digamos, Claro. en sí ya lo que va a ver la pantalla, lo que va a ver el usuario, ¿correcto? Ajá. Ya, muchas gracias. Pero, ¿por qué no se les enseña Visual Basic? Porque es un lenguaje ya obsoleto como tal. No digo que no se lo utilice, pero si usted va a cualquier empresa a buscar trabajo, le puedo asegurar, y es por las empresas que tenemos convenio, que yo sepa, solo una empresa de todas las que tenemos utiliza Visual Basic, pero para hacer algo con Excel, más no porque O tenga sea, una bases de aplicación datos nada más. No, ni eso, o sea, le digo, Visual Basic lo utilizan para el Excel hoy en día. O sea, ya antes sí era Visual Basic, era uno de los lenguajes bastante utilizados, y de hecho yo aprendí un paradigma de programación que es orientado a objetos con Visual Basic. Entonces, pero no, por eso es que como les decía, no se les puede enseñar todos los lenguajes, pero sí trata de enseñárseles los que más se utilizan en el mercado. Por ejemplo, ahorita Angular es uno de los frameworks más utilizados en el mundo. Por eso es que usted nos dice que nos va a enseñar a programar en JavaScript y de ahí vamos a pasar la interfaz gráfica, digamos, en Visual Code. No. A ver, Visual Code es donde vamos a programar, aquí. Ya. Interfaz gráfica conmigo casi no van a ver. De hecho, Diego Llanes, que es su profe de introducción, él les va a enseñar un poco de HTML y darle hacer cosas bonitas, o sea, como esto. Conmigo, no se emocionen, conmigo no van a ver parte de diseño, sino no vamos a hacer programación web. Conmigo vamos a hacer la programación que está detrás de esto, que es lo más difícil de la programación. Porque hacer estos diseños... el lenguaje de programación. Exacto, hacer estos diseños, créanme, no es porque no les quiera enseñar, pero es lo más fácil de la programación, coger el HTML y cosas así. Lo difícil es la programación que está detrás de eso. Por ejemplo, lo difícil es programar esto, que al hacer clic yo, miren, cambie esto, me ejecute otras cosas, miren, lo que está detrás de esto, al hacer clic acá, ya cambió el estilo, ¿sí? Entonces, todo eso es programación como tal. Entonces, esa es la parte que van a aprender conmigo, pero lo que está detrás, visualmente vamos a ver muy poco. Porque el objetivo, como les digo, no es de enseñar programación web. Ingeniero, una pregunta. Dígame, señor Villa. Y lo que estamos viendo ahorita, lo que está ya, esta página web que está programada, ¿en qué lenguaje está programada esa página que está usted haciendo? Eso le digo, esta página, el lenguaje de programación es TypeScript, como lenguaje de programación. TypeScript, a su vez, nació de JavaScript. O sea, está basado en JavaScript, pero digamos que es otro lenguaje. Pero de encima de eso yo estoy utilizando un framework que se llama Angular. Ya, ingeniero, eso no me quería saber. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Aquí en Ecuador, o sea, específicamente en Quito, así, ¿cuál sería el programa más utilizado o es a nivel mundial? ¿El lenguaje más utilizado? Como decirle Java o como usted nos estaba explicando, ¿cuál en Ecuador es el más, o tiene que ser a nivel mundial? Verá, aquí en Ecuador depende del país, más que todo el país, pero en base a los convenios que tenemos casi como con 40 empresas, hay dos lenguajes reinantes, ¿sí? Java como tal, bueno, 13 diría, Java, C# y JavaScript como tal, o todo lo que tenga que ver con JavaScript. Lo que pasa es que JavaScript por sí solo o solito JavaScript es súper débil. JavaScript se complementa con otros frameworks, con librerías y ya se vuelve fuerte. Por ejemplo, JavaScript se volvió fuerte pasándolo a TypeScript. Y ese TypeScript se volvió más fuerte con el framework Angular. ¿Sí me entienden? Entonces, Angular no es un lenguaje de programación, es un framework, que eso, como les decía, van a ver más adelante. Pero respondiéndole, lo más sencillo es, los 3 lenguajes reinantes, mejor dicho 4, Java, C#
JavaScript y PHP. Son los 4 lenguajes que más predominan. Ingeniero, yo tengo una pregunta. O sea que si se programa solo con Java, si solo es más vulnerable, si uno crea un programa es más vulnerable a hackeos, ¿verdad? No, eso no tiene nada que ver. La seguridad es en base a cómo usted programe. Chuta, y sin seguridades nos podemos ir de largo porque las seguridades se miden tanto a nivel del programa como infraestructura. Pero no tiene mucho que ver, entre comillas, del lenguaje. O sea, usted le pone las seguridades al lenguaje. A uno mismo le pone la seguridad. Exacto, ajá. Listo, gracias. A ver, señor Naranjo, creo que quiere hablar. ¿Aló? Ingeniero, una pregunta. De tantos lenguajes de programación que existen, que dice, ¿hay alguno que se haya inventado aquí en Ecuador? Buena pregunta, que yo sepa, no. Un lenguaje de programación como tal, no. Profe, yo tengo otra. Todos los lenguajes son más o menos casi la mayoría basados en el idioma inglés, o sea que para los programadores de Estados Unidos es más fácil entender el lenguaje de programación. Claro, sí. Y es que igual, por ejemplo, en la tecnología informática, todo lo que tenga que ver con TICs, debemos aprender por lo menos a leer el inglés. Más que no lo hablemos, pero sí entenderlo. O sea, si yo lo que veo escrito, entenderlo. Entonces, si uno se mete a este mundo de la tecnología, debería hacerse fácil para todos, entre comillas, ¿no? Porque yo debería estudiar inglés primero paralelamente a mi formación, que es lo que ustedes deberían y están haciendo, y va a ver que ahí no se le dificulta, pero obviamente al ser un lenguaje inglés, para los que saben inglés, se vuelve mucho más fácil entenderlo. Señor Reyes, creo que iba a hablar, ¿o quién era? Sí, profe, yo. Dígame. Tengo entendido que más adelante nos iban a dar materias como para base de datos, ¿verdad? En segundo semestre ustedes reciben base de datos. Ya, profe, y una pregunta sería, ¿qué puente utilizaríamos nosotros para unir el JavaScript con un ejemplo, con, qué sé yo, con MySQL, por ejemplo? Ya, verán. Hoy en día ya está muy deprecado utilizar estos puentes, y si entiendo que se refiere como a estos conectores que se solían utilizar antes. Pero, por ejemplo, sería como un puente, pues qué sé yo. ¿Cuál? No le escuché, perdón, ¿cuál? El PHP. Ya, bueno, si se refiere a eso, sí, siempre vamos a tener un lenguaje con el cual conectarnos. Uno de los lenguajes, como les decía, que más se utilizan es PHP. Ya depende quién les vaya a dar clases, pueden ver PHP o hay otro framework que se llama Node.js, que ese también me permite conectarme a base de datos. Y sería complicado comunicarnos, por ejemplo, ¿cómo se llama? JavaScript con SQL Server, o es preferible utilizar el MySQL. No, en realidad la base de datos no importaría para los lenguajes porque ya existen sus tipos de conexiones y todo eso. Por ejemplo, miren, esto está hecho con Laravel, que está basado en PHP. Entonces, Laravel es un framework y básicamente yo no me preocupo de la conexión como tal. Entonces, mi conexión es simplemente esto, miren, ¿dónde está? Acá. Yo simplemente le digo esto. Con eso me conecto a ver, ¿sí están viéndole? Sí. Con eso yo me conecto a la base de datos. O esa es mi conexión. Antes había que hacer una cadena de conexión y eran cosas que hoy en día ya no se utilizan. Entonces, la idea a ustedes es enseñarles a utilizar frameworks para mediante esos frameworks conectarse. Claro, profe, sería lo más viable. Entonces, yo ya no me preocupo de la conexión, de que abra la conexión, que cierre la conexión, de no sé qué. Yo ya voy directo a utilizar. Por ejemplo, yo aquí estoy conectándome. Yo con esto, simplemente con esta línea de código, a ver, déjenme ver. No, esto no. Miren, solo con esta línea de código yo ya estoy guardando. Ya estoy haciendo los famosos insert para los que tengan conocimiento en base de datos y cosas así. O sea, hago muchísimas cosas ya solo con esta línea de código. O sea que ahí ya no utilizaríamos el insert, el delete.
sea, Ya la solo idea con es esa, en, con eso. en base de datos sí necesitan aprenderlo, eso sí van a ver en base de datos, pero ya para insertar datos, no. La idea es que utilicen un framework y ese framework les permita conectarse. O sea que eso o sea, me simplifica todo lo que es Claro, insert, todo. es que hoy en día ya no se utiliza eso. La mayor parte de empresas, si no son todas, utilizan frameworks para conectarse. Infinidad de frameworks. Por ejemplo, de PHP no existe solamente Laravel. Hay otros frameworks que se utilizan con PHP o con el mismo Node. Entonces, hay sin fin hoy en día frameworks que se han inventado para eso, para agilizar y para optimizar el trabajo como tal. Entonces, y lamentablemente, por ejemplo, he visto universidades e instituciones que todavía siguen con esas cadenas de conexiones precarias, antiguas, que ya no se utilizan. Y les digo, una prima está siguiendo, creo que es en la UTPL, me parece, eh, una carrera que la rediseñaron, pero le están enseñando cosas, o sea, que ustedes, por ejemplo, ni siquiera les voy a enseñar, le están enseñando HTML, por ejemplo. Entonces, yo como profesor, para mí es perder tiempo enseñarles HTML porque es algo sencillo que ustedes lo pudieran aprender por sí solos. Y más bien me concentraría en enseñarle cosas que sí sé que se les va a dificultar y son más complicadas de aprenderlas, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, a ella le están enseñando eso, HTML, y ya está como en quinto o sexto semestre. Igual, si tienen conocidos, Ay, ay. compañeros, amigos, lo que sea, en otros institutos que tengan desarrollo de software, por ejemplo, el Consejo Provincial me parece que también tiene desarrollo de software. Y no me invento, o sea, es en base a testimonios de compañeros de otros niveles que me dicen, mi amiga, mi prima, lo que sea, también está haciendo desarrollo de software, pero ella ya está en cuarto semestre y recién está viendo esto. Y les enseñan cosas obsoletas. Por ejemplo, no digo que no se utilicen, pero por ejemplo, hoy en día aprender C++, no va a tener usted trabajo o muchas ofertas de trabajo en C++, van a ser muy contadas. Sí, ingeniero, porque no es por menospreciar, pero en Nueva Vida, a final de ya terminar la carrera casi, les enseñan solamente a formatear una computadora, nada más. Y es por lo que yo he averiguado. Pero imagínense, acá sí nos están enseñando desde el inicio y a consultar. Es que, ojo, por ejemplo, a mis chicos de cuarto, ellas me van a ayudar a hacer este rediseño de la página. Yo ya les distribuí los proyectos. Entonces, yo espero y sé que ellos están en la capacidad de poder investigar y de poder ayudarme. Yo ya les voy a ayudar únicamente en la guía. A ver, esto tenemos que hacerlo así, esto se va a estructurar así, cosas así. Y así es como se trabaja en el mundo laboral. Ya cuando vayan a fase práctica van a entender. Por ejemplo, ¿qué les suelen hacer en las empresas? Como no son ustedes pasantes y no se les hace entender que son estudiantes que se siguen formando y van desde primero, obviamente no les botan toda la carga, pero sí les dicen, a ver, necesito que me aparezca de esta forma, ¿verdad? Entonces les dan los libros, los links, lo que sea, a ver, investigue y hay ejemplos, ¿no? A ver, simplemente así, así, así. Entonces yo debo investigar, a ver, ¿cómo se hace esto? Chévere. Es lo que yo les hice con el PCI. Entonces yo les di la herramienta, les dije, funciona para esto, ahora investiguen cómo se implementa. Entonces, pero igual, conmigo van a tener la retroalimentación para poder utilizarlo. Donde sí nos vamos a centrar bastante, como les decía, es en JavaScript. Ahí sí vamos a ver bastante. O sea, de la tercera semana en adelante, solo JavaScript. Entonces, sí es importante su autoaprendizaje. El que no le gusta investigar, el que no le gusta autoenseñarse, no es por alarmarles, pero van a fracasar en la carrera. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que no se alcanzan a ver en el instituto y que necesitan ustedes formarse en eso. Obviamente, cuando uno le gusta y tiene pasión por esto, investiga hasta qué horas. Por ejemplo, yo ayer nomás no me salía esta partecita de que cuando yo le pongo el tema, si ven que este logo de acá arriba cambia, se pone azul. Y cuando yo le pongo el tema oscuro, se pone blanco. Entonces me quedé como hasta las 12, casi 1 de la mañana, resolviendo eso porque no me salía. Entonces ya depende de cada uno, o sea, no les digo que ustedes se amanezcan y eso, pero lo que les quiero tratar de decir es que si uno tiene pasión por esto, aprende hasta de donde no tiene tiempo y desde las fuerzas pocas que le quedan. Entonces eso es sumamente importante, que ustedes tengan la iniciativa, que ustedes tengan el empeño y las ganas de aprender, nada más, porque el conocimiento se va adquiriendo. Entonces, ahorita que están en primero, no se preocupen de que no sé, no puedo, no me sale, es normal, o sea, sí van a aprender, por eso estamos aquí para aprender. Ya chicos, prácticamente lo mío sería hasta ahí. Les doy esto ahorita para que puedan trabajar. Igual la tarea que ya está subida es hasta mañana a las 11 de la noche.
Sí, ¿por qué les puse esta tarea mañana hasta las 11 de la noche? Porque como les decía, necesito que intenten resolver, porque el día jueves vamos a resolver todos los ejercicios. De hecho, ya resolvimos este. Vamos a resolver los que están aquí, los vamos a resolver conmigo. Pero quiero que ustedes lo investiguen, intenten, se equivoquen, prueben. Ese es el objetivo de las tareas que yo les envío. Ya. ¿Alguna última pregunta, duda, sugerencia, queja? No, de mi parte, ingeniero, no. De mi parte tampoco, ingeniero. Claro. Ya, chicos, como les dije, a esforzarse, a ponerle ganas y aprender nada más. Así que no sé. A ver, señor Andrango, dígame. Respecto a la prueba, ingeniero, ¿esa va a tener calificación? O como es que usted dijo, es que es como para que ustedes aprendan así. Entonces no sabría. Déjeme ver cómo salieron. Ojo, verán. Vuelvo y repito. Pueden sacar ustedes 0 en pruebas, tareas, lo que sea, pero si usted me demuestra que sabe, conmigo no tiene ningún problema en pasar. Claro, y yo le demuestro que sí, tómeme de nuevo la prueba ya. Es que se me cerró la plataforma por el tiempo. Yo le demuestro. Tranquilo, miren, como o sea, para mí no es necesario o es exclusivamente la prueba. ¿Cómo me demuestran que saben? Cuando actúan aquí, cuando me preguntan, o cuando yo pregunto y me responden. Cuando, a ver, yo le digo, a ver, ¿qué hacemos aquí? Y me responden. Yo ahí estoy viendo que ustedes aprendieron. No necesariamente es una prueba como tal. La prueba para mí es una para tener la evidencia de su aprendizaje y eso, pero lo que a mí más me convence y yo sé que ustedes han aprendido no es cuando me responden aquí, tanto cuando responden o cuando preguntan. ¿Y hasta ahorita cómo vamos, ingeniero? Bueno, los que están participando, vamos bien, parece. El resto se me quedó dormido, ya se fugaron, creo. Entonces, eso sí, verán que todas las clases, repito eso, yo califico más de actuación. Si no quieren, pregunten a sus compañeros de los otros niveles. O sea, si tienen que pasar, pasan. Si no tienen que pasar, así tengan todos 100, se van a quedar conmigo. Y no es por malo, sino es que el siguiente semestre van a seguir viendo continuidad y ahí van a tener más problemas. Por ejemplo, un estudiante, creo que fue el semestre pasado, antepasado, sucedió eso. Que profe, que hágame pasar, ayúdame a pasar, que no. Tenía sus tareas, hacía más o menos bien, más o menos mal, pero yo en clase me daba cuenta que él no, o sea, no podía, o sea, no llegó a cumplir los objetivos mínimos para poder pasar. Y yo se lo dije, o sea, entonces le decían, no puede pasar, que no sé qué, y decía que mándeme un trabajo, ya, tanto insistir, a ver, ya le digo, y le dije así, verá, si usted pasa, el siguiente semestre se va a quedar, o sea, te apuesto lo que usted quiera. Y dicho y hecho, ya pasó conmigo, hizo los méritos hasta lo mínimo, todo lo que podía hacer, chévere, pasó. Siguiente semestre se quedó y me parece que se volvió a quedar, está con tercera, si no estoy mal. Entonces, como les digo, esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y aquí lo importante no es si saco 0 o 100, aquí lo importante es que aprendí. Y ustedes, especialmente en la modalidad dual, se van a dar cuenta desde el primer semestre en eso. ¿Por qué? Porque van a las empresas y ahí se enfrentan al mundo real y ahí sí van a ver si realmente estoy aprendiendo o no. Porque la empresa me va a decir, a ver, necesito que hagas esto así, necesito que me ayudes a hacer esto así. Entonces, ojo, sigue siendo su forma de ir aprendiendo, pero también ya la idea es que ustedes vayan aprendiendo el mundo laboral. Entonces, ahí uno se da cuenta si realmente está hecho para esto, si le gusta la carrera como tal, porque desde el primer semestre yo sé a lo que me voy a meter y sé lo que voy a hacer. Porque, ojo, nosotros siempre velamos y procuramos que no sean como las típicas pasantías que ustedes deben ser, han pasado tal vez en el colegio, o a lo mejor alguien ya ha seguido en la U algo, o de otros institutos, que no es por menospreciar, pero está bien, ¿no? Que ayuden, que les tienen de mensajeros, les tienen pasando cafés, o sea, está normal, pero la idea central es que ustedes aprendan. Pues lamentablemente a muchos todo el tiempo les pasan haciendo eso y he tenido de familiares eso. Por ejemplo, una prima mía estaba siguiendo algo de guía nacional, algo así en la central. Y fue a una agencia ella a trabajar y la tenían haciendo mandados, yendo a depositar, que vaya a hacer no sé qué. Entonces, nosotros no decimos que no puedan hacer eso como una ayuda, pero como una ayuda, pero de ahí ustedes realmente tienen que irse a sentar a programar, ¿sí? O por lo menos estar involucrados en parte del desarrollo. A lo mejor en primer semestre no vayan a programar directamente, pero tal vez a ver cómo son los procesos, a documentar, a ver, o sea, todo lo relacionado a la carrera. Eso siempre nosotros velamos.
Entonces, ingeniero, las empresas donde tienen ustedes convenio están basadas a que nos hagan como dar, enseñarnos, nos hagan de acuerdo a lo que vamos. No. Exacto. No, ustedes, o sea, en pocas palabras, no van a perder el tiempo. Obviamente hay empresas y empresas, unas más exigentes, otras menos exigentes, pero quien se pone los retos son ustedes. Les comento una historia pequeñita. Había un estudiante que fue a una empresa X. Entonces fueron algunos. Entonces de estos estudiantes al principio les pusieron a hacer encuestas. Entonces, chévere. Este estudiante dijo, no, o sea, yo no vine a hacer esto, yo no vine a realizar encuestas. Entonces él dijo, miren, yo ya realicé esta aplicación, quiero que me pongan a programar. Entonces la empresa le dijo, a ver, chévere, entonces ya si puedes hacer esto, entonces te ponemos a hacer esto. Y lo fueron probando, hasta que se convirtió en ya prácticamente trabajador de la empresa, o bueno, trabaja por horas de la empresa. Tenemos chicos que ya se han quedado trabajando en la empresa, al finalizar otros que trabajan medio tiempo, otros que les pagan por horas, o sea, hay de todo. Pero lo que les quiero decir es que siendo la misma empresa, el resto, digamos, siguió encuestando y él ya se dedicó a programar. Entonces el reto nos ponemos nosotros mismos. Exacto, o sea, ustedes, el que quiere va a aprender y va a decir, a ver, yo puedo hacer esto y yo quiero hacer esto. El que no, pues simplemente va a decir, ah, chévere, me están enseñando eso, ya, pues ya, aprendo eso y ya. Pero lo que deben tener en cuenta es que esto les va a servir para su formación laboral. Y la idea es que ustedes se queden en las empresas que van, porque cada semestre ustedes van a la misma empresa. Y ya les digo, hemos tenido algunos casos de éxito. Otros casos no tanto de éxito, pero lamentablemente ya se nos sale de nuestras manos. Si ustedes no aprovechan, ¿qué podemos hacer nosotros? Y hay quejas de todo, no es que la empresa no me ayuda, no me da, no. Entonces, uno tiene que buscarse la forma de sobresalir y salir adelante. Ingeniero, disculpe una pregunta. Dígame. Alguien en lo del deber dice realizar los ejercicios con los grupos establecidos. Ajá. ¿Cómo? O sea, los grupos que ya estaban, los que les dice. O sea que eso también sí lo hacemos en grupo, así, entre todo. Sí, ahí dice grupos claramente, señor Burgos. Ay, perdón. Inge, disculpe, respecto a eso, o sea que el anterior deber, el programa que usted nos dijo que hagamos, ¿tenemos que tener los 3 de ese programa o no? Claro, también en grupo. Eso, a ver, recuerden que les dije, todos los trabajos que yo les diga, si es que yo no les especifico, ustedes pueden asumir que es en grupo. Si yo aquí les hubiera puesto realizar los siguientes ejercicios en la herramienta tal individualmente, entonces ahí es individual. Pero si yo les hubiera puesto solamente realizar los siguientes ejercicios en la herramienta PCI, nada más, entonces ustedes pueden asumir que eso es en grupo. O sea, si yo no les especifico que sea con más personas o individual o algún otro criterio, ustedes asumen que eso es en grupo siempre. Ingeniero, disculpe, ¿le puedo hacer una petición? ¿Podría pasar por alto esta vez que todos enviamos el programa diferente? Ya. Muchas gracias, ingeniero. No sea malito. Tengo un inconveniente, ingeniero. Abro la tarea número 1 que envié y me sale retraso de tarea, está retrasada por 1 día y 19 horas, pero si yo lo subí, porque el otro deber número 2 también lo subí. ¿Cuándo subió la tarea? Porque esto estaba hasta el 28. El 28 creo que era domingo. No, sábado. Domingo. Domingo. Hasta el 28, domingo creo que Sí, el domingo, sí, yo lo subí, exactamente. Ya vamos a ver. Sí, porque ahorita revisando me llegó esa novedad y me preocupé porque digo, qué raro esta tarea y la otra tarea está bien. O sea, y subí las dos y el PCI al mismo tiempo. A ver, déjame ver. ¿Qué apellido es usted? Eras, ¿verdad? Ajá, sí, ingeniero. Chávez Frías. Ah, cierto, me olvidé decirles, como les decía, el jueves queda la exposición y en base a eso también va a ir su nota, ¿no? Porque miren, más que lo que está escrito es lo que ustedes han aprendido. A ver, ¿dónde está? Se me perdió. Sí estoy sí. ¿Dónde está su tarea? Zapata, no? Si yo subí. Villa, Urquizo, Reyes, Naranjo, ¿no?
Usted creo que está en los no enviados, señorita Eras. No, imposible. Si yo subí A los dos. ver, Panchi, Pianda, Pérez. ¿Y dónde está usted? No existo. No, yo sí subí, ingeniero. ¿Qué pasó? Sí, se ha subido. A ver, no tengo subido. ¿Por qué? No sé, A eso mí dice. Aquí está, ¿verdad? Para poner en español, dice, retrasado un día, pero digo, yo subí la tarea. pero no tengo la tarea. Cuando suben me aparece así. ¿Y cómo puedo ser ingeniero? Porque yo subí, le digo la verdad, yo subí y subí la tarea número 2, igual con el PCI. Está subida la tarea número 2 y la tarea número 1 no me asoma. A ver, súbalo. A ver, ¿alguien más tiene ese problema? Mejor dicho, déjenme ver. ¿Qué estamos hoy? 30. 30. A ver, hasta las 23:59 le voy a dar plazo, señorita Eras. Ya, gracias, ingeniero, pero sí subí. ¿Alguien más que no haya subido? Lo que pasa es que, bueno, a mí recién el lunes me habilitaron la plataforma y yo le envié a su correo. Y como recién ayer ya A ver, súbale acá, de una vez déjeme habilitar. eh, A ver, igual, hasta hoy día a las 11:59. ya, pero sí le envié hincha a su correo, de hecho en el Slack le pedí su correo. Sí, usted sí me envió, no importa, súbalo, o sea, suba las tareas acá, ya les voy a habilitar las dos. Ya, A ver, señor Pianda, creo que nunca lo he visto. Señor Pérez, está aquí. Maigua, uy, el señor Maigua estaba más perdido que qué. Bueno, a las dos, aquí está, no, hasta hoy día. Ahora está señorita Panchi, ¿y usted por qué no me aparece aquí, señorita Eras? Burgos, Carcelén, Chávez, Echeverría, Frías. Aquí debería estar usted. Herrera, Molina, Naranjo, Ramos, Reyes, Sarmiento, Urquizo, Villa. Aquí está usted. Claro, dice sí. Hidalgo tampoco. ¿Qué pasó, señor Hidalgo? Sí estaba por aquí, sí lo... ¿Sí está aquí, señor Hidalgo? Bueno, Salado, si no está aquí. Y Tuapanta sí le vi por aquí. ¿Qué pasó, señorita Tuapanta? No, le dije, sí, igual le subí la fecha que prevista y ahorita veo también en EVA que está retrasada por un día y 19 horas. No han subido, no sean mentirosos. Ya les voy a... No, igual. ingeniero, yo sí subí. Por eso mismo le estoy preguntando porque me cayó de como hachazo. No. Ya no importa, ahorita les acabo, bueno, por lo menos los que están aquí. Vaya, gracias, ingeniero. A ver, está Eras, Hidalgo que no aparece, y está usted, y la señorita, no me parece, la señorita Panchi. Eso ahí, a ver. Sí, aquí está, se entregó. Si usted está raro, creo que, vaya, ya sé lo que pasó, es que la fecha de corte estaba hasta el 30. Por eso creo que sí pudieron subir, pero no me aparece aquí. Vuélvanle a subir, por favor. Ya, chicos, eso es toda mi parte. ¿Alguna última pregunta, duda, sugerencia? Es que el otro licenciado, el otro ingeniero nos hace con normas APA y entonces en mi grupo sí hubo un gran problema con eso de las normas APA porque el otro dijo que nos ayudaba bastante al decirnos eso y el motivo era que querían presentar la investigación y la presentación, o sea, las dos cosas y con normas APA, o sea, no sé si tú No, o también sea, se maneja así. no, por lo menos conmigo normas APA no les voy a agobiar con eso. O sea, la idea de que les pidan con normas APA es para que adquieran esa habilidad, ¿no? Pero conmigo por lo menos no, normas APA, menos que yo les pida que no, creo que no, ninguna tarea va a ser así, es porque los trabajos que yo suelo enviar, como ustedes ven, no es de muchas hojas, no son muy extensos, no me gusta enviar eso. ¿Por qué? Porque pierden más tiempo consultando y cosas así, y a veces solo copian y pegan. Lo que me interesa es que vayamos aprendiendo poco a poco, pero que se les quede el conocimiento. Entonces yo les mando a consultar un montón de cosas y que me pongan normas APA y todo eso. Entre que consultan y ponen normas APA, no pudieron repasar, no pudieron hacer nada y no me gusta eso.
O sea, ojo, no digo que las normas APAS estén mal, es también que ustedes aprendan y por eso hay asignaturas que sí les obligan a hacer eso y está bien. Ingeniero, de las diapositivas que vamos a presentar el día jueves, ¿podemos hacerlo más resumido o le tenemos que dar tal y como están las diapositivas que enviamos? Verán, ustedes específicamente sus diapositivas deben ser lo menos de texto posible. Yo, ¿por qué sí les pongo texto? Porque ayudan de dos cosas. Una, como materia para que ustedes puedan repasar y ver. Entonces, el objetivo de mis diapositivas no es simplemente exponerles, sino que también les quede como materia. Por eso es que mis diapositivas sí tienen más o menos texto. En cambio, ustedes sus presentaciones, como van a ser netamente presentaciones, no, o sea, deben tener el menos texto posible, imágenes, gráficos, cosas que puedan representar. Ingeniero, gracias por la información. Ya. Pero otra pregunta, por esta ocasión nos puede pasar si nos pasamos de texto. Sí, está bien. Ojo, como les digo, yo siempre soy consciente que esto es un proceso de aprendizaje. Entonces yo no tengo ningún problema. O sea, lo que sí no me gusta es que se vuelva a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces lo mismo. No sé, si ya les digo, chévere. De ahí en adelante, en la manera de lo posible, tratar de ir mejorando. ¿Sí? Ya. Porque puede que a la segunda igual, todavía queda en la tercera igual, pero hay que ver un progreso como tal. Ya. Gracias, ingeniero. Ya, chicos, ¿algo más? Inge, una pregunta sobre las exposiciones. ¿Todos los temas que usted nos van a investigar vamos a exponer o usted va a elegir un tema? Ya verán, hay dos exposiciones. La una que era de la tarea 1, que es esta, de lógica de algoritmos, lenguajes y software, y la otra que es de diagramas de flujo y pseudocódigo. Bueno, a ver, que es diagramas de flujo y ejemplos. Esta es otra exposición. Entonces, eso sí, por favor. Pueden dividirse el trabajo para realizarlo, a ver, tú investigas sobre esto, plasma esto, pero todos deben conocer sobre todo. ¿Por qué? Porque en la exposición, digamos que son de 3 los grupos, ¿verdad? Entonces, les puedo decir, a ver, exponga uno, expongan los 2 o expongan los 3. ¿Sí? Y le puedo decir, a ver, usted expóngame, digamos, usted, señorita Panchi, expóngame de la lógica de programación, por poner un ejemplo. Usted no me puede decir, no, es que yo me aprendí de lenguajes de programación. No, todos deben saber de todo. Eso sí, por favor. Y de una vez, a ver, la tarea 2, déjenme ver quién. Igual, señor Hidalgo, Maigua, Pérez, Pianda. A ver, Panchi. Tocar extensión. Igual la tarea 2, señorita Panchi, para que la suba. Ya, Inge, ya besó. Esta tarea 2, señorita Tuapanta, creo que era. Mi señorita Eras. ¿Qué les apareció? No, ingeniero, la 2 no me sale, ya he entregado. Permítame verificar aquí. Por eso me hacía raro, porque yo subí las 3 tareas. Claro, mire, es que así deben salirme las tareas y en cambio las suyas no me salen, ¿sí ve? Así como sale esta. Por eso se me hacía raro, Igual. porque yo subí las Igual. dos. O sea, ahí sí está bien subida, señor. Por favor, en las tareas, obviamente que sean en grupos, pongan los nombres de los integrantes. ¿Sí? O sea, si es una presentación, al principio integrantes, sus nombres. Si es alguna investigación como tal, igual, al principio integrantes y los nombres, ¿sí? Pónganme, por favor, los integrantes y el número de grupo. Sí, en la diapositiva, ¿verdad, ingeniero? Exacto. Ajá. Si no pusieron, bueno, por esta vez ya no importa, pero de ahora en adelante eso me olvidé de decirles. Pongan siempre, porque ya vi, no recuerdo si eran ustedes los de la tarde, solamente me habían puesto el nombre de esa persona. Sí, pónganme todos los nombres porque de una vez ya yo puedo calificar, si no es más trabajo para mí, a ver, estar viendo el grupo y cuál era. Entonces, yo ya reviso una vez y a esas 2, 3 personas que estén en el grupo ya les pongo la misma nota. Ya, gracias, ingeniero. Ingeniero, disculpe, en la tarea que yo le envié, yo no encontré, o sea, no pude poner 2 archivos en el mismo, entonces yo en el PDF le puse el Word y el programa en el mismo PDF. ¿Hay algún problema con eso o no? No, pero sí les habilité, mire, todos pudieron subir 2, no sé cuál fue el problema. O sea, yo sí les puse para que suban. Sí, disculpe, es que yo no pude, la verdad.
No, pues hable serio, ya no importa. O sea, con que esté el programa. Disculpe, ingeniero, entonces le puse en el mismo PDF, al final está todo eso. Ya, listo, no hay problema. Pero siempre cuando les ponga Muchas dos, o sea, gracias, si son dos, o sea, siempre les voy a dar la opción a dos. Si es que por ahí no pueden subir, me avisan y yo les modifico, pero esta vez sí les puse para que puedan subir 2 archivos. Ya, ingeniero, disculpe. Ya, chicos. Inge, con respecto a eso, ya creo que respondió, pero ya tuve el mismo problema. Quise subir de las dos maneras, en PowerPoint y en PDF, solo me permitió uno a uno. No, pues, es que suben bien el PowerPoint o el PDF. Ya, listo. No hay ningún problema. Gracias. Pero, o sea, si hablamos de la presentación, pero esta tarea tenía dos. Tenía la presentación y el programa. Entonces, ahí sí les habilité para que suban 2. Entonces, aquí claro, ahí sí. Ya, pero en la otra no. O sea, bien el PDF o bien la presentación. Bueno, de hecho, en la manera de lo posible, las presentaciones igual en PDF, por favor. Porque a veces del PowerPoint saben poner unas transiciones media raras. No, o sea, igual, si hacen en PowerPoint, 0 transiciones. O sea, 0 efectos, directamente a la presentación como tal. Ingeniero, sale algo. La hago en PowerPoint, pero la hago en PDF. Ajá. Ya, listo. O sea, si ya subieron en PowerPoint, igual no hay lío. Pero de ahora en adelante, en la manera de lo posible, conviertan la PDF en la presentación. Ya, chicos, ¿alguna otra pregunta? Ya se me han fugado algunos. ¿Cuántos tengo? 1. No es cierto, no les he tomado lista. A ver, de una vez. Ya, y con eso nos vamos. Me escriben, sí, porque cuando hablan no puedo ver si son ustedes mismos. En el chat sí les puedo diferenciar. Híjole, no les cree de esta. A ver, denme un segundo. A ver. Qué raro. Disculpe, ingeniero, ya le subí. Ya. Gracias. A ver, denme un segundo que algo raro pasó. No sé qué pasó con su... Pero con ustedes tengo clases los martes. El martes 23 comenzó esto. Denme un segundo, por favor. Que se ha borrado esta cosa. Repetir los martes. Repetir cada semana. Repetir hasta... Creo que ustedes tenían el 28. Déjenme ver qué cae. Julio. Sí, 28. Julio. Ingeniero, disculpe. Dígame. Al momento de subir la tarea, también le subimos a sí mismo habilitado los 3 archivos. ¿Cómo? No lo entiendo. O sea, porque al momento de hacer el algoritmo en el PCIN, va a generar un archivo y ese tocaría subir. Pero como son 3 ejercicios, nos tocaría subir ahí mismo los 3, así 1, 2, 3. No. Pueden ustedes desarrollarlos en archivos diferentes, pero me envían en un solo archivo. Y eso, disculpe, ¿cómo le haría? Solo le copian y le pegan. O sea, por ejemplo, digamos que este es el un ejercicio, ¿verdad? Entonces, del otro ejercicio le pegan acá y el otro ejercicio le pegan acá. Ustedes, obviamente, si van a ejecutar esto, les va a dar error. Entonces, ustedes sí, en su máquina deben tener 3 archivos diferentes, pero ya al momento que ustedes vayan a enviarme, ya copian, por ejemplo, aquí voy a generar otro archivo. Entonces, ya tienen esto. Sí, van a tener este archivo acá, o este código acá, ¿verdad? Y van a tener el de acá. O sea que tengo que abrir ventanas. ¿Perdón? Tengo que abrir ventanas. Claro, abren 3 ventanas y para ustedes pueden tener 3 archivos diferentes para que puedan ejecutar e ir viendo que funcione. Ya cuando han probado que todo esté funcionando, todo bonito, podrían crear un 4.º archivo.
Entonces, en este cuarto archivo copian, pegan el primer ejercicio. El segundo copian y pegan el segundo ejercicio. Y el tercero lo copian y pegan el tercer ejercicio. Entonces ya tengo un solo archivo y este ya lo guardo. Como, y este sería el ajá, y este es el que me envié. Exacto, ajá. Ya. Ok, muchas gracias, ese era mi duda. Ya. A ver, entonces, ahora sí les voy a tomar asistencia. A ver, Andrango sí estaba, Burgos sí estaba, Carcelén también, Chávez también, Echeverría, ¿sigue ahí o se fugó? ¿Echeverría? No. Está sin audio, dice. Ya. Era si estaba Frías no le vi. Frías no está, ¿verdad? Herrera tampoco le vio, sí está. Así ha estado, señorita Herrera. En el chat está escribiendo, ingeniero. Hidalgo, tampoco creo que estaba. Molina también brilló. Presente, Inge. Inge, Sí, ¿me escucha? pero hace rato le llamé y se ha fugado, señor Molina. Sí, le escucho. Es que se me va el internet a veces, perdón. Ya Naranjo, Panchi, si estaba Pérez no. Ya creo que sí está Pérez ya anda tampoco. Ramos sí creo que estaba por ahí. Reyes sí estaba, Ruiz también. Sarmiento. Ya, Sarmiento, ¿no? Presente, ingeniero. ¿Quién es usted? Al señor Sarmiento, sí estaba el señor Sarmiento. Tapia también, Toapanta, Urquizo también creo que estaba por ahí. Señor Gabriel. ¿Sí está el señor Urquizo? Sí, que presente. Ya, Villa, sí estaba, y Zapata. Zapata. No. Ya. Entonces eso sería todo, chicos. Que tengan una buena noche. Igual, cualquier cosa me pueden escribir mañana. Ya saben, a partir de las 12 ya comienzo a trabajar. Bueno, aunque de 12 a 3 tengo clases con los de la tarde. O sea, a partir de las 3 sería. O sea, para poder responderles. Gracias, ingeniero, por la ayuda y por aclararnos nuestras dudas. No se preocupe, para eso estamos. Gracias, ingeniero. Ya, chicos, que Muchas pasen gracias. bien. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Que pasen bien.